¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un honor, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Vamos a, vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada día. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar nuevamente reunidos, Señor, con la única finalidad, Padre, de escudriñar tu santa palabra, Señor, de conocer, Señor, tus designios para cada uno de nosotros, Señor, para todo aquel que te ha aceptado como único y suficiente Salvador, y para todo aquel, Señor, que no ha venido, Padre Santo, a tus plantas, Padre Santo, comunicarles que aún hay tiempo de que puedan hacerlo, Señor, de venir a ti, Señor, de reconocer su condición de pecadores, Señor, y arrepentirse con corazones verdaderamente arrepentidos, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes están al pendiente, Señor, de esta estación para escuchar, Señor, los estudios. Padre, te doy gracias también por los amigos y amigas, Señor, que cada lunes, Señor, están ahí, Señor, frente a su aparato receptor, esperando este tiempo, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Gracias, muchas gracias, Señor, por el honor, Señor, la oportunidad que me das de servirte, Padre. Señor, te pido, Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Pon gracia en mi vida, Señor, para hablar, Señor, adecuadamente, Señor, para hablar, Señor, de una manera sencilla, Señor, y entendible, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo en mis labios, Señor, las palabras correctas, Señor. Padre, prepara corazones, Señor, que nuestra mente, Señor, esté preparada, Padre de la gloria, para recibir tu palabra. Padre, te doy muchas gracias, Señor, y te pido, mi Señor, que cualquier factor distractor que venga, Señor, a querer robar nuestra atención, Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, amados hermanos. La semana pasada hablábamos de que Jesús es la puerta, ¿verdad? Que no podemos entrar por la ventana, entrar por la barda, porque entonces seríamos salteadores, dice el Señor. Todos los que queramos venir al reino de los cielos, tiene que ser por la puerta que es Jesucristo. Él vino a morir por todos y cada uno de nosotros, y todo aquel que acepte su sacrificio y le reciba como único y suficiente Salvador, Él es la puerta. Él es el que nos lleva a la eternidad, porque a través de Él, de su sacrificio en la cruz, nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Jesús el buen pastor. Ya habíamos hablado sobre este tema, pero vamos a darle un repaso de alguna manera, ¿verdad? Porque forma parte de nuestro estudio y no lo podemos saltar, no podemos hacerlo a un lado porque ya lo vimos, sino vamos a darle continuidad a nuestro estudio. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 10, capítulo 10, del versículo 11 al versículo 17. Dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Vemos aquí esta pasaje de la Sagrada Escritura, cómo nos habla Jesucristo, porque es el mismo Jesucristo hablándonos a ti y a mí el día de hoy.
Ajá, hay que recordar que estas palabras se los dijo a sus discípulos y a la gente que la rodeaba, a la gente que lo rodeaba. Pero en este momento que estamos tomando este estudio, el Señor nos los está diciendo a nosotros. Dice que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por sus ovejas, por todos aquellos que han de venir a su redil, dice el Señor. Y dice además, ¿verdad? Que habrán otros pastores, habrán gentes, falsos maestros, falsos profetas que van a venir y nos van a decir, incluso se van a atrever a decir, yo soy el Cristo. Pero dice el Señor que esos pastores son engañadores, porque cuando ven venir el lobo, es decir, cuando ven venir las circunstancias, se van y dejan solas a las ovejas, las dejan confundidas, las dejan heridas, las dejan lastimadas, pero dice el Señor, y se van porque son asalariadas, porque están ahí, porque están percibiendo un salario, y eso es lo único que les interesa, y eso lo podemos mucho ver actualmente, ¿verdad? Ver iglesias enormes, ¿verdad? Donde juntan cantidades extraordinarias de dinero, tanto que incluso los dirigentes, ¿verdad? Los pastores traen hasta jets privados, carros blindados, traen cosas exageradas, hermanos, cosas exageradas, y que nos da a entender que ellos trabajan más para supuestamente en la iglesia, para servir al Señor, pero es para servirse, ¿verdad? De las ovejas, no para servir a las ovejas, sino para servirse de las ovejas. Y cuando ven circunstancias, ¿verdad? Cuando ven que a lo mejor el dinero baja porque ya no diezma, no X y Y, se van, ¿verdad? O echan fuera las ovejas porque no les interesa. Entonces, eso lo vamos a encontrar, hermanos, porque hay falsos maestros, falsos pastores, pero sin embargo, hay pastores, hermanos, que son amorosos, tiernos con sus ovejas, se preocupan por ellas. Y hoy estamos hablando del gran pastor que es Jesucristo, que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y dice además dice que sus ovejas oyen su voz y lo conocen. Te decía la semana pasada, ¿verdad? Según me he documentado, dicen que los pastores tienen a sus ovejas y puede venir otra persona y hablarle a las ovejas y las ovejas lo ignoran porque esa voz no se les hace conocida, pero en cuanto escuchan la voz de su pastor, corren a su encuentro, porque saben que ese es su pastor. Y el Señor cuando habla de esta imagen, ¿verdad? Del pastor, nos está hablando precisamente de eso. Dice, mis ovejas oyen mi voz, no escuchan otras voces que no es la mía, únicamente escuchan mi voz. Dice, y yo también dice, y ellos también me conocen a mí. Así es, ¿verdad? Él conoce a sus ovejas y nosotros le conocemos a Él, escuchamos su voz. ¿Cómo escuchamos su voz? A través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y dice además, dice que así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Es decir, que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Así como el Padre me conoce, yo lo conozco y hay un vínculo irrompible, así de esa misma manera, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, porque yo he puesto mi vida por las ovejas, ¿verdad? Y dice también, ¿verdad? También tengo otras ovejas de otro redil, las cuales tengo que traer. ¿Verdad? Él primero se está refiriendo, acuérdate que le estaba hablando a los judíos, dice, ese es mi redil, pero tengo otras ovejas, ¿verdad? Los gentiles, todo aquel que me acepte como su salvador y que no es judío, también va a venir a unirse a este redil. Por eso es que su redil es grande, su familia del Señor es grande. Y dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús, ¿verdad? Les planteaba eso, ¿verdad? Dice, no, y yo no fui obligado a venir, no fui obligado a ir a esa cruz, sino que yo decidí venir. Yo pongo mi vida, nadie me la quita.
yo la pongo y también la vuelvo a tomar porque esa orden la he recibido de mi Padre. Es decir, mi Padre me dio la autoridad para yo poner mi vida y volverla a tomar. Y tanto es así que el Señor resucitó. Amén. Entonces, Jesús es nuestro gran pastor. Él, ¿te acuerdas que la semana pasada te decía, verdad? Que Él se preocupa por nosotros. Él unge nuestra cabeza con aceite, es decir, el Señor nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga a hacer telarañas en nuestra mente, en nuestra cabeza. Acuérdate que cuando venimos a Cristo y venimos a estudiar su palabra, tenemos la mente de Cristo y con el Espíritu Santo estamos siendo ungidos de tal manera que el enemigo no va a poder venir a llenarnos la cabeza de telarañas trayendo cosas en nuestro oído. ¿Por qué? Porque sabremos reconocer la voz de nuestro pastor. Amén. El pastor es una persona que cuida sus ovejas y que lo vemos, te decía yo en aquel estudio, ¿verdad? Que el pastor busca los mejores pastos para llevar a sus ovejas, los lleva a sus ovejas por caminos seguros. Nunca va a llevar un pastor, ¿verdad? Jamás va a llevar a sus ovejas al despeñadero, no las va a poner en peligro, las va a cuidar, si viene el lobo, ¿verdad? A querer acercarse a ellas, lo va a ahuyentar, lo va a correr, no va a permitir que se acerque a sus ovejas. El buen pastor, si ve alguna de sus ovejitas que está enferma, la va a curar, ¿verdad? Le va a poner los aditamentos necesarios para poderla curar. Ese es un buen pastor. Y por eso Jesús nos habla de esta alegoría, ¿verdad? Nos habla de esta imagen del pastor y nos dice, ¿verdad? Yo soy así como los te cuido, ¿verdad? Te pongo, unjo tu cabecita con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Si yo unjo tu cabecita, te unjo de tal manera con mi espíritu para que no, el enemigo no venga a sorprenderte, para que no introduzca cosas en tu cabeza. Ajá. Y pueda venir a echar a perder lo que hay dentro de ti, tu relación conmigo, ¿verdad? Las ovejas necesitan constante vigilancia. El pastor, ¿verdad? Constantemente está vigilando a sus ovejas, no es de que va y las deja y se va y se olvida de las ovejas, no, está al pendiente de sus ovejas. Y de esa misma manera, Jesús está al pendiente de cada uno de nosotros. Él nos cuida y ve que si hay una ovejita decaída, el Señor va y la anima y la fortalece y trae a su mente la palabra para a la palabra a la cabeza de esa ovejita para que recuerde su palabra y esta ovejita a la vez sea reconfortada. Decíamos en ese estudio, ¿verdad? Que su vara y su callado nos infundirá aliento, ¿verdad? Dijimos que su vara, ¿verdad? La usa, en este caso es su palabra, la usa el Señor para encaminarnos, por llevarnos por el camino correcto, ¿verdad? Él nos está cuidando, nos protege. Él siempre está ahí protegiéndonos, porque las ovejas por sí solas no, no se cuidan, no saben cuidarse. Las ovejitas se pueden perder si están solas. Ellas siempre necesitan de un pastor que las conduzca al campo en busca de pastos, en busca de agua. Ellas necesitan siempre que el pastor las conduzca a pastos, a campos espaciosos, llenos de pastos verdes, donde haya espacios, ¿verdad? Donde haya agua, donde las ovejas puedan saciar su hambre, su sed, y también busca que haya árboles para que puedan refugiarse del sol. Entonces, así es nuestro Señor. Mira, vámonos al Salmo 23, que ya lo habíamos estudiado detalladamente, pero mira lo que dice el Salmo 23, 1 al 2, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Así es nuestro Jesús. Él nos lleva a los mejores pastos. Cuando Él dirige nuestras vidas como pastor, Él nos lleva. Somos sus corderitos, somos sus ovejitas, que nos va llevando por buen camino y que nos lleva a su palabra, a comer de esos verdes pastos que se encuentran en su palabra y que nos alimenta y que nos fortalece y nos lleva a las fuentes de agua viva, que es su bendita palabra, porque toda la palabra del Señor es un alimento que fortifica nuestro espíritu, es una fuente de agua de vida de la cual nosotros tomamos y no volvemos a tener sed. ¿Qué quiere decir no volvemos a tener sed? No tenemos ninguna necesidad de buscar otro Dios, de buscar una imagen, no, porque en Dios estamos completos. Él nos guarda, nos protege, nos sustenta de tal manera que no tenemos necesidad de buscar ya en otro lado lo que ya venimos a encontrar y que necesitábamos en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El buen pastor, decíamos, su vida la da por cada uno de nosotros, como lo dice en el 11:15 que acabamos de leer. Amén. Dice del 11 al 15, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, ¿verdad? Él dice, y que no es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja solas a las ovejas y huye. Y el lobo viene y arrebata a las ovejas. Y eso sí es cierto, ¿verdad? Te decía yo hace un momento, cuando es un hombre, ¿verdad? Que se dice pastor y que está al frente de una iglesia, pero ve venir los problemas, deja a las ovejas solas, porque lo único que le importa es recibir un salario, ¿verdad? Y deja a las ovejas y entonces llega otro personaje que ni tiene conocimiento de la palabra y hace presa a las ovejas. Viene vestido, ¿verdad? Como pastor, pero es un lobo rapaz que viene a devorar a las ovejitas. Amén. Y dice que además huye, pero el Señor si ve venir al enemigo, Él pone su vida por cada uno de nosotros. Él siempre nos va a defender. Él siempre va a estar ahí al pendiente de cada uno, de quien le busca, de quien está ahí buscando su presencia, estudiando su palabra, siendo obediente. Y cuando viene la prueba, el Señor está ahí, confortándonos, dándonos la fortaleza para poder resistir a la tentación y a los embates del enemigo. Amén. Viendo el pastor que las ovejas estaban perdidas, fue en busca de ellas. No le importó el frío, la lluvia, el sufrimiento, ni aún su propia vida. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Solo en esa forma logró volverlas al redil. Fíjate qué tremendo. Aquí es una hermosa forma de decir, ¿verdad? Que el Señor Jesús vino, ¿verdad? Vino a buscar a todo. ¿Te acuerdas que decía el Señor? Yo vine a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? A ese hombre que por el pecado se alejó de Dios, yo vine a volver a restablecer esa relación con mi Padre a través de mi sacrificio. Yo voy a pagar la deuda que ustedes tienen y voy a morir en esa cruz, porque acuérdate que sin expiación, ¿verdad? No hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Dice aquí nuestro estudio, ¿verdad? Que todos andábamos perdidos, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que todos andábamos perdidos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Cada quien andaba haciendo lo que se le venía en gana y nos habíamos olvidado de Dios. Andábamos dice por ahí, ¿verdad? En la dolce vida, olvidándonos de Dios, ocupados en nuestros quehaceres, ocupados en nuestros deleites, ocupados en darle gusto a la carne, ¿verdad? En todos esos deleites que le gustaba y nos habíamos olvidado de Dios, pero vino el Señor y a él no le importó que hiciera frío, que lloviera, el sufrimiento que pasó y ni aún su propia vida la ofrendó
por nosotros, ¿verdad? Fue humillado, decíamos en la semana pasada y en algún estudio hablábamos sobre cómo fue, ¿verdad? El sufrimiento que pasó Jesucristo, ¿verdad? De cómo lo cachetearon, de cómo lo golpearon, ¿verdad? Cómo lo latigaron, ¿verdad? De una manera terrible en su espalda. Hablamos también, ¿verdad? De cómo recibió escupitajos en su rostro, de cómo le pusieron una corona de espinas, con espinas tremendas que le encajaron en todo el derredor de su cabeza, de su frente. Sufrió los más terribles vejaciones por parte de hombres inicuos, por parte de hombres malvados, ¿verdad? Lo humillaron hasta lo más bajo, pero todo lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por venir a rescatarnos, por venir a darnos la oportunidad de venir a Él, de reconocer la condición en la que nos encontrábamos y venir a Él suplicando su perdón. Y Él nos otorgó el perdón, nos limpió, nos justificó. Su sangre preciosa tiene todo el poder para limpiarnos de toda maldad. No importa, no importa los pecados que hayamos cometido, así sean los más terribles, el Señor puede limpiarlos, puede perdonarlos. Él nos deja limpios, totalmente limpios y nos justifica delante del Padre. Amén. Y ahora formamos parte de su iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora formamos parte del reino de Dios. Ahora ya tenemos una nueva identidad. Ahora vamos de paso aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Mira lo que dice aquí, ¿verdad, Pedro? Todos, todos ustedes, todos nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora ya tenemos un pastor. Él nos fue a buscar, él dio su vida por nosotros y ahora estamos aquí en su redil. Ahora tenemos al obispo de nuestras almas, al que podemos acercarnos, al que podemos arrodillarnos delante de él, porque él es el único, no hay otro. Él es el único que puede interceder delante del Padre por cada uno de nosotros. No hay nadie, no hay sacerdote humano que pueda hacerlo, porque los sacerdotes, déjame decirte, amigo, hermano que me escuchas, los sacerdotes también necesitan de un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, porque son hombres pecadores que necesitan reconocer su condición de pecados. Si ellos se llaman que son infalibles, eso es mentira. No hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que pueda ser infalible, a excepción de Jesucristo, que vino a esta tierra y que fue infalible, no tuvo faltas, no tuvo fallas. Entonces, Él es el único que se ha ganado esa autoridad para perdonarnos, para perdonar pecados. No hay otro medio por el cual podamos ser perdonados y ser salvos. Él es nuestro sacerdote, delante del cual, dice la palabra, se doblará toda rodilla, no solamente en el cielo, sino en la tierra y aún de los que están debajo de lo que esté debajo de la tierra. El Señor tiene autoridad y delante de él se doblará toda rodilla y confesarán que Jesús es el Señor. Amén. ¿Cómo no vamos a adorarlo? ¿Cómo no vamos a amarlo? Si Él es el único sacerdote sin falta, sin mancha, el único que puede comprendernos porque anduvo en esta tierra. Amén. Y puede entender nuestra debilidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice también Marcos 6:34. Dice la palabra de Dios. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando tú y yo venimos a Él, ¿verdad? Alguien va y nos habla del gran pastor. Venimos a Él y Él nos empieza
a hablar, Él nos empieza a cuidar, Él tiene compasión de nosotros y nos recibe en su redil y ahora tenemos pastor y comienza a enseñarnos a través de la palabra escrita que es la Biblia, comienza a enseñarnos, comienza a alimentarnos con su palabra. Amén. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Mira lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Jesús es el gran pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo, ¿verdad? Nuestro gran pastor, ese gran pastor de las ovejas, a través de ese pacto de sangre, a través del derramamiento de su sangre en esa cruz, se hizo un pacto a través del cual ahora todo aquel que quiera puede venir a Jesucristo con un corazón arrepentido para recibir el perdón a sus faltas, a sus pecados, a sus iniquidades y ser limpiado a través de esa sangre preciosa que derramó Jesucristo y poder venir a Él. Y entonces poder obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él puede y quiere pastorear y conducir a cada uno de ustedes, amigos que nos escuchan, y conducirlos a los mejores y más deliciosos lugares. Tengan plena seguridad que Él nunca los va a defraudar. Ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Él es un extraordinario guía, Él es un extraordinario maestro. No es un maestro que a la primera pregunta no sepa contestarnos. Él tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Él conoce el camino correcto y nos va a llevar por ese camino, por esa senda, sin que nosotros tropecemos, si nosotros le seguimos correctamente, ¿verdad? Porque si estamos con un pie afuera y el otro adentro, difícilmente podremos alcanzar el camino correcto que Dios quiere que sigamos. Entonces, Él es el buen pastor. Amigo que me escuchas, Él es el buen pastor y Él quiere conducirte a ti y a cada uno de los que me escuchan a los mejores y más deliciosos lugares, a tener paz, a tener tranquilidad, a tener seguridad de la salvación eterna, de pasar el tiempo con el Señor. Porque Él quiere que estemos ahí con Él. Por eso Él vino, porque quiere que pasemos la eternidad con Él. Él fue a preparar lugares para todo aquel que le reciba. Así es que, escucha, hermano, amigo, que me escuchas. Amigo, si te has alejado del camino, regresa, no lo pienses más. Bendito sea el nombre del Señor. El buen pastor, acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 14, que él conoce a sus ovejas, ¿verdad? Dice que yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Entonces el Señor dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. Leíamos, ¿verdad? Oyen mi voz y me conocen, me siguen, ¿verdad? Él te conoce a ti y a todo aquel, a todos nos conoce. Él sabe bien quién somos y cómo somos. Él bien sabe perfectamente cuál es nuestro comportamiento, cómo somos, cómo nos comportamos. Él sabe cómo somos todos nosotros. Nadie se puede esconder de él, absolutamente nadie. Él nos conoce a los que ya le hemos aceptado, pero también conoce a aquellos que andan desbalagados y él quiere ir por ellos y traerlos a este redil. Él quiere hacerlo. Nada puede esconderse de su presencia. Habrán personas, ¿verdad? Que se vayan lo más lejos de su casa a hacer, pues no sé, hacer cosas malas para que su familia no se entere. Pero
Su familia no se entera probablemente, pero Dios, donde quiera que vayamos, ¿verdad? No creas que porque tú, no quieres saber más nada de Dios, no creas que Dios no te ve. Dios nos ve donde quiera que estemos. El Señor nos ve tanto a buenos como a malos. Nada podemos escondernos, nada, absolutamente nada. No podemos escondernos de su bendita presencia. Él está y siempre va a estar, nunca va a dejar de vernos. Por eso es necesario que hagamos conciencia de cómo nos comportamos, sobre todo si eres cristiano, cómo nos comportamos, qué hacemos, cómo hablamos, cómo pensamos, porque no hay nada que podamos esconder delante de Dios. Dios lo conoce todo, lo escudriña todo. Él conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen ahí. Él conoce lo que va a salir de nuestros labios antes de que lo digamos. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él lo conoce todo. No hay nada que podamos esconder de su presencia. Él conoce nuestros pensamientos. Mira lo que dice Job 42:2. Dice la palabra de Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estas palabras las dijo Job. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay imposible para ti y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento. A veces creemos, ¿verdad? Que porque no lo decimos y se quedó aquí, ahí no pasa nada. Pues a lo mejor no pasa nada para otro mortal como tú y como yo, pero Dios sí lo sabe. Si es algo indebido, algo incorrecto, el Señor lo conoce. Entonces, no podemos, Él lo puede todo, lo conoce todo y Él conoce absolutamente todos nuestros pensamientos. Amén. Y mira lo que dice también en el Salmo 94:11. Dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Así es, el Señor conoce todos nuestros pensamientos y Él sabe que la mayoría, ¿verdad?, de los pensamientos de los hombres están llenos de vanidad. Están los pensamientos, ¿verdad? Hay gente que todo el tiempo está pensando cómo hacer dinero, cómo se va a comprar esto, cómo se va a comprar lo otro. Y dice el Señor: es vanidad, ¿verdad? Todo eso es vanidad. Él conoce también nuestro corazón. Mira lo que dice el Salmo 44:21. Dice: ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. El Señor conoce todo lo que se va guardando aquí. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en los evangelios, que el corazón es como un tesoro, ¿verdad? Y ese tesoro, nosotros vamos a decidir de qué lo llenamos. Si lo llenamos de cosas buenas o lo llenamos de cosas malas. Entonces, nuestro corazón, dice, el Señor lo conoce. El Señor conoce todo lo que vamos guardando ahí en nuestro corazón. Él sabe perfectamente si lo estamos llenando de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza. Entonces, Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Él conoce hasta el secreto más grande que podamos tener guardado ahí en el corazón, que nadie lo sabe y que lo guardamos ahí sin que nadie lo sepa. Dios lo conoce. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos guardando en nuestro corazón, con lo que tenemos en nuestro pensamiento, con lo que sale de nuestros labios. Tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que dice Hechos 15:9, y dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Aquí en Hechos está hablando de edad, el apóstol, ¿verdad? Está hablando de que no hizo ninguna diferencia entre unos y otros, es decir, entre el judío y el no judío. El Señor, dice, purificó por la fe nuestros corazones. Así es que hay gente que dice, ¿verdad? Actualmente, inclusive, ¿verdad? Los judíos piensan que nada más es para ellos,
la bendición, ¿no? Dice el Señor, ¿verdad? Hablábamos de que el Señor dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil y que las voy a traer. Precisamente aquí está hablando de ello, ¿verdad? De que tanto aquel al que es judío de raza, ¿verdad? Porque nació judío, pero aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y que también le amamos y que también le servimos y que le obedecemos, venimos a formar parte de ese redil. Y dice que Dios no hizo ninguna diferencia entre el nacido judío como el no judío. Él nos ama por igual, murió por igual, tanto por ellos como por nosotros, y purificó por medio de la fe nuestros corazones, ¿verdad? Nos purificó, nos limpió de toda nuestra maldad. Conoce también todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo lo que llevamos a cabo. Él sabe si nuestras acciones son buenas o son malas. Mira lo que dice en Isaías 66:18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Entonces acá también en Isaías, ¿verdad? Está hablando el profeta y está diciendo, ¿verdad? El Señor le envía a decir al pueblo de Israel, dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Es decir, que por mucho que nos vayamos a esconder a donde nadie nos vea, el Señor conoce nuestras obras, conoce nuestro proceder, conoce todas aquellas cosas que hacemos y la intención con que las hacemos. Y dice, además dice, y conoce nuestros pensamientos. Además dice que tiempo vendrá cuando serán juntadas todas las naciones y lenguas, y vendrán y veremos la gloria de Dios. Amén. Ya nada, no podremos tener excusas a todo lo que en un momento dado hicimos, ¿verdad? Y que no quisimos rectificar y venir a buscar el perdón de nuestros pecados. Si Él nos conoce perfectamente, su conocimiento indudablemente es perfecto. Nada, absolutamente nada le es oculto o desconocido. Especialmente, Él conoce muy, muy profundamente a los que son suyos. Amén. Dice segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí este Pablo, ¿verdad? Le está dando una instrucción a Timoteo, ¿verdad? Le está dando esta instrucción y le dice, ¿verdad? Eh, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, la base establecida es Cristo y Él es firme teniendo este sello. ¿Qué quiere decir? Que esto que ha establecido Dios, conoce el Señor a los que son suyos. Él los ha sellado y sabe quiénes son suyos. Cuando digo esto, me refiero no a que diga, este me cae bien, este me cae mal, no. Este es obediente a mi palabra. Este se comporta conforme a mis mandamientos. Esa es la manera, como dice el Señor, que nos sella, porque nos ha distinguido de los demás, porque hemos andado conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha establecido. Y Él dice, sí, dice, y por lo tanto, ¿verdad? Los conozco perfectamente, porque hacen lo correcto, porque son obedientes. Por lo tanto, dice el Señor, apártense de iniquidad, es decir, no hagas lo malo, no vayas a meterte al fango. Todos los que invoquen mi nombre, apártense de toda iniquidad, ¿verdad? Aquí dice Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que él dice, si tú dices que eres cristiano, que eres seguidor de Jesucristo, apártate de toda maldad, ya no te contamines, ya no vayas a salpicarte de maldad, porque ahora
Tú eres diferente, eres nacido de nuevo, eres nueva criatura. Fuiste comprado con la sangre de Cristo y ahora te debes al nombre de Cristo. Ahora ya no hagas lo incorrecto, porque ahora de tu boca sale invocar el nombre del Señor, alabar el nombre del Señor. Entonces, dice Pablo, ¿verdad? Así es que ten cuidado. Ahora ya eres apartado, ahora ya eres sellado con el Espíritu para hacer lo correcto, para hacer las buenas obras que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Dios ha preparado un camino de santidad para nosotros y nosotros debemos decidir caminar por ese camino. Y una vez que comencemos, una vez que decidamos caminar por ese camino, debemos de olvidarnos de volver pasos atrás, de volver a la iniquidad, de volver al fango, de volver a eso de lo que un día Jesús nos rescató. Debemos de procurar continuar en ese camino que el Señor ha marcado y que es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, déjenme decirles, amados hermanitos, que ya nos encontramos en el redil del buen pastor. Permanezcamos siempre ahí, permanezcamos, como lo dice aquí, como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Permanezcamos firmes en la roca que es Jesucristo, en ese pastor, en ese redil en el cual reina Jesucristo. Permanezcamos ahí, siempre, siempre con Él, porque es para nuestro propio beneficio. En la medida en que nosotros seamos obedientes, será para nuestro propio beneficio. Cuando tú y yo decidimos desobedecer, decidimos apartarnos, lo único que logramos es recibir palos de parte del enemigo, descalabros, caídas, decepciones, tristezas. Pero cuando estamos en Jesucristo, estamos en plenitud. Él nos da paz, Él nos da gozo. Y te decía, ¿verdad? Dice en el Salmo 23, ¿verdad? Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos, no tememos a cosa alguna, porque Él estará con nosotros. Él estará ahí rodeándonos con sus brazos, aún en el tiempo de la angustia, aún en el tiempo del dolor, aún en el tiempo de luto. Él va a estar ahí rodeándonos, dándonos de su presencia, de su amor, confortándonos, levantándonos, dándonos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier circunstancia que podamos pasar. Él es bueno, Él es generoso. Cuando andamos apartados, ¿verdad? Andamos en un desierto de maldad. Cuando nosotros nos atrevemos, ¿verdad? A andar en el camino del Señor y de repente nos apartamos, haz de cuenta, como un enorme desierto donde no hay donde te cubras el sol, donde no hay nada que comer, donde la tierra es un lugar difícil para vivir, es un lugar donde puede devorarte el polvo, el sol, todo ese lugar, ¿verdad? Así pasa con aquel que se aleja de la presencia de Dios, se va a un lugar desolado, vacío, no apto para vivir. Y lo único que sucede es que vendrán ruinas y más ruinas a su vida, ¿verdad? Ruinas que irán llevando a su vida al precipicio. Entonces, vengamos al buen pastor, y el buen pastor es Jesucristo. Y en él vamos a encontrar, dice el Salmo 23, ¿verdad? Tú pondrás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir? Que aún cuando estemos rodeados de enemigos, el Señor nos pondrá mesa, nos llenará la mesa de manjares a través de su palabra. El Señor nos va a decir, no temas, yo estoy contigo. Que tus fuerzas desfallecen, no te preocupes, yo te daré más fuerzas, te daré fuerzas como las del búfalo.
No te preocupes si no tienes sed, no te preocupes porque yo te daré de beber de mi palabra. Tienes hambre, no te preocupes, yo te daré de comer de mi palabra. Él siempre va a estar ahí. Él no se va a desatender de ti y de mí. Él es un pastor, el mejor pastor. Porque si nosotros podemos conocer en la vida, ¿verdad? Algún pastor, pues a lo mejor va a ser un muy buen pastor con sus ovejas, pero ninguno como el Señor Jesucristo, que hasta su vida puso por ti, por mí, y nos fue a buscar, nos fue a buscar. Hubo alguien enviado por nuestro Señor para hablarnos de Él y para rescatarnos de la oscuridad en la que andábamos. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí, amados hermanos, dejamos nuestro estudio del día de hoy. La próxima semana estaremos viendo otro tema, estaremos viendo a Jesús como el gran maestro. Bendito el nombre de Dios. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque escudriñar tu palabra, Señor, es escucharte a ti, Señor. Es sacar, Padre Santo, de tu palabra los tesoros, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Tus palabras, Señor, son deleite, Señor, a nuestro paladar, a nuestros oídos, Padre, porque tu palabra siempre es perfecta, Señor. Tu palabra siempre nos lleva por el camino correcto, Señor, porque tu palabra, Señor, endereza nuestros pasos, Señor, para ir por el camino correcto. Padre, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos aceptaste en tu redil, Señor, porque fuiste por cada uno de nosotros que andábamos perdidos, Señor, como ovejas sin pastor, Señor, y tú nos trajiste a tu redil, Padre. Y ahora tenemos al mejor de los pastores, el pastor que puso su vida por cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por esta estación de radio, Padre, que tú has permitido, Señor, que esté en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, su ministerio, Señor. Y derrama, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para que ellos sigan administrando, Señor, de manera sabia esta estación, Señor, y sea propagado, Señor, el Evangelio, Padre. Pueda seguir llegando tu palabra, Señor, a los lugares más inhóspitos, Señor, a esos lugares lejanos, Padre Santo, que las ondas de radio lleguen lo más lejos posible, Señor, y traigan, Señor, a tu luz admirable al perdido, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, de cada uno, Señor, de los que servimos en esta radio, Señor, transmitiendo, Señor, llevando tu palabra, Señor, a través de las ondas de radio, Padre. Yo te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, incluida yo, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, Señor, no quites de nosotros, Señor, tu Espíritu, Señor, sino que tengamos también, Señor, un espíritu recto, Señor, un espíritu, Padre, que busque tu presencia, Padre, y que tu Espíritu Santo nos derrames, nos rebose, Padre Santo, para que hablemos tu palabra como está escrita, Señor, sin ponerle ni quitarle, Padre, porque así como está escrita, Señor, es totalmente suficiente, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su ministerio, Padre. Bendice, oh Señor, los proyectos, Señor, que estamos comenzando a llevar a cabo, Señor, en la congregación Dios es fiel. Padre, estamos comenzando, Señor, este 27 de enero, Padre Santo, comenzamos Semillitas de Jesús, Señor, todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Señor, enseñanza para niños desde los 3 años, Señor, hasta los 14, 12, 13, 14 años, Señor. Padre,
Yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, bendiciendo este proyecto que nació en tu corazón, Señor. Que bendigas a mis pastores, Señor. Que bendigas a todos y cada uno, Señor, de los servidores, Padre, en este proyecto, Padre. Que prepares corazones, Señor. Que prepares vidas, Padre Santo, porque los niños, Señor, son semilleros, Padre, para llevar tu palabra, Señor. Porque ellos, Señor, llevan lo recibido, Señor, a sus casas, Padre, y muchas veces, Señor, son alcanzados sus padres. Padre, bendigo tu nombre, Señor, y bendigo este proyecto, Padre, para que sea de bendición, Señor, a todo aquel que asista. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por mis hermanos en la fe, Señor, que estuvieron en este estudio, Señor, a los amigos también que escucharon, Señor, y a todos aquellos que a través de las redes sociales, por YouTube, Señor, por Facebook, han de escuchar, Señor, este estudio de manera diferida. Padre, yo te pido una bendición, Señor, que tu palabra, Señor, quede establecida en las mentes y en los corazones de las personas, Señor, y que puedan ponerla por obra, que sean alcanzados, Señor, ahí donde ellos están, Padre Santo, que puedan venir de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias te doy por el privilegio que me das de servirte, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Para mí es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te doy muchas gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Y hago extensible, amados hermanos, esta invitación a todos ustedes que nos escuchan. El próximo sábado 27 de enero comenzamos este proyecto de sembrando semillitas de Jesús con el único propósito de de sembrar principios cristianos en sus niños, el conocimiento de la palabra de Dios. Yo los invito a que si tienes niños, ahí los esperamos. En calle Bronce, lote número 1, en Colonia Joyas de Tizayuca, todos los sábados a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí tendrán enseñanza bíblica, harán manualidades, recibirán su desayuno de parte de la comunidad de Dios es Fiel y también llevarán a cabo algunos juegos que les ayudarán a conocer más de la palabra de Dios. Me despido de ustedes, amados hermanitos, amigos que me escuchan. Que el Señor me los bendiga. Es un gusto para mí servirlos. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor me los guarde. Bendiciones.